Buenas noches con todos. Revisemos el repaso número 43. Pregunta número 1. El nervio laringio recurrente. El nervio laringio recurrente es rama del nervio vago. Respuesta. Letra E. El nervio laringio recurrente es rama del nervio vago. El nervio laringio inferior o recurrente es un nervio que parte del nervio vago, conduciendo impulsos motores y sensitivos, así como fibras del sistema nervioso autónomo, a una porción del cuello, laringe, por debajo de las cuerdas vocales. Entonces, repasemos, el nervio laringio recurrente es una rama del nervio vago. Acá tenemos un par de imágenes como respaldo. De acá, nervio laringio recurrente, rama del nervio vago. Y acá en la imagen derecha tenemos el nervio vago y el nervio laringio recurrente. Pregunta número 2. ¿Cuál es el ácido más común en las grasas naturales? ¿Cuál es el ácido más común en las grasas naturales? Tenemos al oleico. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes es una prohormona? La vitamina D. Vitamina D, prohormona. La vitamina D es una compleja prohormona con innumerables acciones en múltiples sistemas fisiológicos, lo cual explica la diversidad de las patologías que se asocian con su deficiencia. La vitamina D tiene muchas funciones en muchos órganos adicionales a los tradicionalmente conocidos: hueso, riñón, intestino y paratiroides, ya que al convertirse en su forma activa, que es la 1,25 dihidroxivitamina D, actúa por efecto endocrino, autocrino y paracrino. Pregunta número 4. Una paciente obesa de 55 años tiene una glicemia en ayunas de 134 miligramos por ciento y una segunda en 112 miligramos por ciento. ¿Cuál sería el examen, evaluar o la actitud a tomar? Respuesta: el test de tolerancia a la glucosa oral. Test de tolerancia a la glucosa oral. Pregunta número 5. ¿En qué grupo de clasificación de fármacos antiarrítmicos de Vaughan-Williams incluiría la quinidina? La quinidina está en el grupo 1A. Acá, quinidina. El grupo 1 tiene como mecanismo de acción bloqueo de los canales de sodio. El grupo 2, antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos, tiene por ejemplo el bisoprolol. Grupo 3, prolongan el periodo refractario cardíaco y la duración del potencial de acción, tenemos la amiodarona. Grupo 4 tenemos como ejemplos al verapamilo y el diltiazem. Ustedes ven acá, le está mencionando la quinidina. La quinidina perteneciendo al grupo 1A. Fármacos antiarrítmicos grupo 1A. Pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes medicamentos puede producir necrosis tubular por mecanismo tóxico? La gentamicina, letra D. Gentamicina. Recordemos que la gentamicina es un aminoglucósido. Tenemos causas de insuficiencia renal aguda intrínseca o parenquimatosa.
la necrosis tubular aguda. 1 puede ser isquémica y 2 nefrotóxica. Isquémica, secundaria a factores que provoquen hipoperfusión, y nefrotóxica causada por antibióticos como por ejemplo los aminoglucósidos que estaba mencionando, la gentamicina, contrastes quimioterápicos, hemólisis, mioglobinurias, ácido úrico, oxalato, etc. Con respecto a enfermedades tubulointersticiales tenemos idiopáticas, infecciones, inmunológicas, neoplásicas y por fármacos. Con respecto a glomerulopatías agudas, glomerulonefritis agudas, vasculitis, enfermedades de tejido conectivo, necrosis cortical, tenemos la coagulación intravascular diseminada y el aborto séptico. Con respecto a alteraciones renovasculares, puede tener trombosis, embolias, vasculitis, traumatismos, enfermedades del tejido conectivo e hipertensión arterial. A lo que estamos mencionando, la gentamicina es un aminoglucósido. Los aminoglucósidos se acumulan a nivel de la corteza renal, concretamente en las células tubulares proximales, eliminándose lentamente durante el periodo de unos 10 a 20 días. Penetran en el interior celular, activando las fosfolipasas lisosomales, produciendo acúmulo intracelular de fosfolípidos, llamados cuerpos mieloides. La vacuolización citoplasmática y el edema mitocondrial preceden a la muerte celular. De esta manera causan la necrosis tubular, ya mencionado. Pregunta número 7. ¿Cuál de los siguientes fármacos puede producir broncoespasmo en un enfermo con hiperactividad bronquial? ¿Cuál de los siguientes fármacos puede producir broncoespasmo en un enfermo con hiperactividad bronquial? Respuesta: timolol. Timolol. El timolol es un beta bloqueante no selectivo. El timolol es un beta bloqueante no selectivo y debe evitarse en pacientes con enfermedad pulmonar. En estos pacientes se prefieren los bloqueantes beta 1 selectivos. El timolol por ello está contraindicado en pacientes con asma bronquial u otras enfermedades pulmonares en las que un broncoespasmo agudo pondría en riesgo la vida. Por ejemplo, EPOC grave, bronquitis crónica, enfisema o antecedentes de asma bronquial. Pregunta número 8. Cuando existe una correlación entre dos variables cuantitativas continuas, ¿cuál es el modelo predictivo que debe aplicarse? Respuesta letra E, regresión lineal. Regresión lineal. La regresión lineal permite determinar el grado de dependencia de serie de valores, es decir, permite determinar la influencia de una variable independiente sobre otra variable dependiente, en el caso de variables cuantitativas continuas. Y acá tenemos con respecto a las pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Recordemos aquí, acá está el fundamento, el respaldo de las variables cuantitativa versus una variable cuantitativa. Respuesta: regresión. Repasemos un poco más sobre este tema. En el caso de tener una variable cualitativa dicotómica versus una variable cuantitativa, la respuesta vendría a ser T de student.
variable cualitativa dicotómica versus variable cuantitativa de estudio. Acá, variable cualitativa dicotómica versus una variable cuantitativa de student. Vean acá, en el caso de variable cualitativa de 3 a más categorías, en el caso de variable cualitativa de 3 a más categorías, la respuesta sería ANOVA, análisis de varianza. Pregunta 9. En los estudios epidemiológicos, el error de hacer inferencias al momento de interpretar los resultados de los grupos señalados se conoce como. En los estudios epidemiológicos, el error de hacer inferencias al momento de interpretar los resultados de los grupos señalados se conoce como falacia ecológica. La falacia ecológica o sesgo de agregación ha sido definida como el sesgo que puede ocurrir debido a una asociación observada entre variables a nivel agregado, lo cual no representa necesariamente la asociación que existe a nivel individual. Lo cual no representa necesariamente la asociación que existe a nivel individual. Pero la respuesta es falacia ecológica. Pregunta 10. La transición demográfica en el Perú se relaciona con la disminución de la tasa global de fecundidad. El término transición demográfica se refiere al proceso gradual por el que una sociedad pasa de situación de altas tasas de fecundidad y mortalidad a una situación de tasas bajas. El Perú se caracterizó por la disminución de la mortalidad infantil, tasa global de fecundidad y tasa de mortalidad general. Pregunta 11. ¿Cuáles son los componentes de la calidad de servicios de salud? Letra A. Organizacional, técnico y humano. Son 3 los componentes de la calidad asistencial: el componente técnico, el componente interpersonal humano y el organizacional. Organizacional, técnico y humano. Organizacional, técnico y humano. Pregunta 12. ¿Cuál es la situación de la familia que con relativa frecuencia se da en la etapa de adulto mayor? Formación, expansión, contracción, disolución o comprensión. Respuesta letra C, contracción. Según las etapas del ciclo de vida de la familia y la clasificación de la OMS, las agrupa en 4 etapas: formación, etapa del matrimonio; extensión, en el caso de embarazo y nacimiento de los hijos; contracción, la etapa del adulto mayor, lo que están preguntando; y disolución, fallecimiento de uno de los padres. Pregunta 13. Durante el brote de dengue en el cono norte de Lima el año 2005, la Dirección de Salud, junto con los alcaldes de 3 distritos, representantes de otros sectores y la sociedad civil, conformaron la Mesa Multisectorial de Lucha contra el Dengue. ¿Qué función esencial de la salud pública se cumple en esta acción? Respuesta letra C, la participación social y el empoderamiento de los ciudadanos de salud. Participación social y empoderamiento de los ciudadanos de salud. De acá, funciones de la salud pública: participación de los ciudadanos en la salud, el refuerzo del poder de los ciudadanos para cambiar sus propios modos de vida, ser parte activa del proceso del desarrollo de comportamientos y ambientes saludables, influyendo en las decisiones que afectan a su salud, y acceso a servicios adecuados de salud pública. Pregunta 14. Médico serumista que tiene asignada una población en el establecimiento
de salud de primer nivel donde trabaja y no hay epidemiólogo. ¿Cómo calcularía el riesgo de contraer una determinada enfermedad en dicha población? ¿Cómo calcularía el riesgo de contraer una determinada enfermedad en dicha población? Respuesta letra E, calculando la proporción de casos nuevos y la población no afectada. Proporción de casos nuevos y la población no afectada. El riesgo de contraer una determinada enfermedad se mide a través de la tasa de incidencia, donde se tiene como numerador el número de casos nuevos en un periodo determinado y en el denominador la población en riesgo o población no afectada. Pregunta 15. Las características señaladas identifique la que no corresponde a un estudio de cohortes. Costo elevado debido al tamaño muestral que se necesita, sí. Duración en el tiempo prolongada, correcto. Reproducibilidad elevada, esa es la respuesta, eso es lo falso, lo que no corresponde. Los estudios de cohortes no sirven para investigar enfermedades raras, también es correcto. No sirven para investigar enfermedades raras. Y hay fluctuaciones en la composición de los grupos participantes. La reproducibilidad de los estudios de cohortes es muy baja a diferencia de los estudios de gastos controles. Repasemos, en los estudios de cohorte, los sujetos son agrupados en función de la presencia o ausencia de exposición. Los sujetos son agrupados en función de la presencia o ausencia de exposición a un determinado factor, libres de la enfermedad de interés. Y los sujetos son seguidos durante un periodo de tiempo para observar la frecuencia de aparición del fenómeno que nos interesa, incidencia de la enfermedad. Los sujetos son agrupados en función a la presencia o ausencia de exposición y hay un seguimiento durante un periodo de tiempo. Ven acá, presencia de exposición. Acá hay la ausencia de exposición. Estudio de cohortes. Y como les mencionaba, hay un seguimiento. Hay un seguimiento por un periodo de tiempo. Acá están los expuestos y los no expuestos. Bien, acá también hay un seguimiento con la mencionada. Acá en este ejemplo empieza el 2004, 2014, 2024. Seguimiento. Entonces, durante este proceso, los estudios de cohortes van a estimar la incidencia. La posibilidad de sesgos es baja. Es útil en enfermedades frecuentes, sirve para el estudio de explosiones raras. Las limitaciones, un costo elevado, dificultad en la ejecución, no son útiles para enfermedades raras, como mencionabas, no son útiles en enfermedades raras, requieren generalmente un tamaño muestral elevado y el paso del tiempo puede introducir cambios en los métodos y criterios diagnósticos y la posibilidad de pérdida en el seguimiento. Pregunta 16, vamos combinando. Tras la recuperación de un infarto agudo de miocardio, un paciente varón de 56 años presenta el siguiente perfil lipídico. Colesterol total 210, alto. LDL 170, HDL 40, triglicéridos 210.
El nivel de colesterol que debería alcanzar este paciente con cardiopatía isquémica sería, respuesta letra A, LDL menos de 100. LDL menos de 100 miligramos por decilitro. Pregunta 17. ¿Cuál de las siguientes exploraciones complementarias resulta más útil para clasificar los enfermos con insuficiencia cardíaca según su disfunción sea sistólica o diastólica? Ecocardiografía. Respuesta: ecocardiografía. Pregunta 18. Según la norma técnica para la evaluación del niño menor de 5 años del MINSA Perú, ¿hasta qué edad debe evaluarse el perímetro cefálico? Hasta los 3 años. ¿Hasta qué edad debe evaluarse el perímetro cefálico? Hasta los 3 años. Última pregunta. Recién nacido 39 semanas de edad gestacional nace por cesárea, palabra clave, cesárea, debido a la estrechez pélvica materna. A ver, 8 al minuto. El examen clínico aparentemente normal, salvo moderada dificultad respiratoria. El test de Silverman-Anderson da color 5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Respuesta B, taquipnea transitoria del recién nacido. Taquipnea transitoria del recién nacido. Se da en pacientes nacidos por cesárea. Bueno, eso ha sido el repaso número 43. Si les ha gustado el video, denle like y no olviden suscribirse al canal y compartir el video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.